Hola, bienvenido de nuevo a HistoTips. El día de hoy vamos a iniciar una serie de videos destinados a explicar el tema de membrana plasmática. Yo soy Antonio Muñoz, comenzamos. Bueno, en primer lugar, la membrana plasmática también se le conoce como plasmalema, ¿de acuerdo? Son sinónimos. Y esta membrana plasmática va a tener la función de delimitar justamente un espacio de la célula que se conoce como el espacio intracelular del espacio extracelular que rodea la célula. Y es que la función principal que desempeña cualquier membrana va a ser la de delimitar dos espacios, ¿de acuerdo? Es como, por ejemplo, piensa en las paredes de un cuarto, de una casa, delimitan un espacio de otro. Sin embargo, algo muy importante que tienes que recordar y que es el primer histotip del día, es que la composición química de esos dos espacios va a ser diferente. Por ejemplo, la membrana plasmática, como ya había mencionado, va a delimitar a la célula y va a separar lo que está dentro de la célula, que se conoce como líquido intracelular, del líquido que está afuera, que es el líquido extracelular. Pero, si te das cuenta, la composición de este líquido extracelular y del líquido intracelular es diferente. Veamos con más detalle. Por ejemplo, pensando en el ion de sodio, el ion de sodio sí está presente tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular, pero su cantidad es diferente. En el espacio extracelular tenemos una concentración de 142 miliequivalentes de sodio, comparada con 10 en el líquido intracelular. Si analizamos el potasio está más concentrado dentro de la célula, con 140 miliequivalentes contra 40 miliequivalentes afuera. Y lo mismo pasa con el cloro y con el magnesio. Esto quiere decir, o si se dan cuenta, hay una diferencia en la cantidad de moléculas, es decir, en la composición química que hay en un líquido que está fuera del líquido que está dentro. Y esta diferencia en su composición se logra gracias a que hay una membrana. ¿De acuerdo? Es fundamental que recuerden eso. Que sí, bien, la membrana delimita dos espacios, pero que permite que la composición química en ambos espacios sea diferente. Otro concepto importante es que esta membrana va a tener ciertos puntos de esa membrana donde va a haber proteínas y esas proteínas van a permitir el paso de diferentes moléculas del espacio extracelular al espacio intracelular. Sin embargo, no todas las moléculas pueden atravesar la membrana plasmática, solamente algunas. Por eso se dice que la membrana celular tiene una permeabilidad que es selectiva, o si quieren decirlo de otra manera, que la membrana plasmática es semipermeable. Siguiente concepto importante. Bien, ahora, hay muchos tipos de membranas celulares. Un ejemplo, y es el que estamos tratando en el video de hoy, pues es la membrana plasmática. Pero dentro de la célula hay otros organelos que se conocen como organelos membranosos que también tienen membranas, como por ejemplo el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, e incluso algunos, como el núcleo y la mitocondria, tienen hasta dos membranas, ¿de acuerdo? Entonces, para que no se queden con que es la única membrana que hay en la célula, también hay membranas en diferentes organelos. Y bueno, todas estas membranas celulares van a estar formadas de las mismas moléculas, de lípidos, de proteínas y en mucho menor medida de carbohidratos. Estos carbohidratos pueden estar unidos a las proteínas, o mejor dicho, no pueden, sino que están unidos a las proteínas o están unidos a los lípidos, ¿de acuerdo? Cuando están unidos a las proteínas se les llama glucoproteínas y cuando están unidos a lípidos, al conjunto de estas dos moléculas se les denomina glucolípido, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo vamos a ver igual más adelante, no se preocupen. Ahora, todas las membranas celulares, como ya habíamos mencionado, están formadas de lípidos, de proteínas y en menor medida de carbohidratos. Sin embargo, los tipos de lípidos van a variar de una membrana plasmática a otra, de una membrana a otra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la membrana plasmática tiene estos tipos de fosfolípidos, pero la membrana mitocondrial, específicamente la interna, porque recuerden que habíamos mencionado que tiene dos membranas, la membrana mitocondrial interna tiene un fosfolípido exclusivo de esa membrana que no está en ninguna otra membrana celular, que es la cardiolipina, ¿de acuerdo? Entonces, si bien todas están formadas de lípidos, hay algún tipo de lípido específico que hay en esa determinada membrana. Ya cuando veamos organelos membranosos, pues vamos a mencionar las características específicas de cada una de sus membranas, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a centrarnos en el tema de membrana plasmática.
Y bueno, la membrana plasmática, los lípidos que forman esta membrana plasmática pueden ser fosfolípidos, también tenemos colesterol, que es un tipo de lípido, y también esfingolípidos. Y dentro de los esfingolípidos tenemos a los glucolípidos y a una molécula muy particular que es la esfingomielina, ¿vale? Esta esfingomielina está presente en la membrana plasmática, pero también está presente en la membrana de las células de Schwann, que son las que propiamente forman a la mielina. Pero lo importante es que la esfingomielina es muchísimo más abundante en las células de Schwann que en la membrana plasmática. Por lo tanto, también con esto queda claro que las membranas celulares también la cantidad de ciertos lípidos va a variar. En unos va a ser mayor cantidad de un este tipo de lípido y en otras habrá una menor cantidad de ese fosfolípido. Entonces, también hay esas variaciones, ¿de acuerdo? Y las proteínas las podemos clasificar de acuerdo a su función en proteínas receptoras de transporte y en enzimas. Y también van a variar dependiendo de las membranas celulares. Por ejemplo, a las enzimas que están en la membrana mitocondrial son diferentes a las enzimas que encontramos en la membrana plasmática, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, en este video vamos a centrarnos y vamos a hablar a continuación de todos los tipos de lípidos que forman a la membrana plasmática. Hablaremos de los fosfolípidos, del colesterol y de los esfingolípidos. Y en el video que sigue, en la parte 2, hablaremos de las proteínas. Bien, vamos a iniciar primero con los fosfolípidos. Los fosfolípidos son unas moléculas anfipáticas, ¿de acuerdo? Es decir, van a tener una parte hidrofílica, ¿sí? Que también se denomina polar y que es miscible en agua, es decir, puede interaccionar con las moléculas de agua, y también van a tener una parte hidrofóbica, es decir, o una parte también llamada no polar, que rechaza las moléculas de agua, ¿de acuerdo? No puede unirse a las moléculas de agua. Nosotros tenemos un esquema para representar los fosfolípidos, que es el que tenemos a continuación. Así no es como se ven en el microscopio electrónico ni tampoco en ningún tipo de microscopía. Simplemente es un esquema, un modelo que nos permite entender más las propiedades del fosfolípido, ¿de acuerdo? Y se le describe que tiene una cabeza y dos colas. La cabeza, que sería la parte polar, va a estar formada por las siguientes moléculas: por un glicerol, un fosfato y una molécula nitrogenada que varía dependiendo del tipo de fosfolípido, ¿de acuerdo? Si esa molécula nitrogenada es la colina, pues el fosfolípido se va a llamar fosfatidilcolina. Si es la etanolamina, fosfatidiletanolamina. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Ahora, la parte no polar o hidrofóbica serían las dos colas. Y cada una de estas colas representa una molécula que se conoce como ácido graso. Y este ácido graso tenemos de dos tipos: el ácido graso saturado y los insaturados, que vamos a comentar de ellos a continuación. Pero bueno, antes de eso, vamos a entender qué es una bicapa lipídica, ¿de acuerdo? Y es algo que no les había mencionado. Los lípidos, ¿de acuerdo?, que van a formar a la membrana plasmática, van a formar una estructura que se conoce como bicapa lipídica. Es decir, van a formar una capa aquí arriba, de lípidos, y abajo van a formar otra capa. Y en total van a ser pues dos capas de lípidos, por lo tanto esta estructura se conoce como bicapa lipídica. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, estos son fosfolípidos, con el esquemita que ya vimos. A continuación vamos a ver por qué estos fosfolípidos llegan a formar la bicapa lipídica, ¿de acuerdo? Para ello imaginen que nosotros en una solución con acuosa, es decir, en agua, nosotros introducimos varias cantidades de fosfolípidos, ¿no? Aquí tenemos los fosfolípidos en agua. Si nosotros dejamos pasar un rato, pues las moléculas de agua van a empezar a mezclarse o van a poder interaccionar con la parte polar de la molécula del fosfolípido, ¿de acuerdo? Que serían las cabezas, la parte polar. Pero las colas, que sería la parte no polar, van a empezar a alejarse de las moléculas de agua. Y después de un cierto tiempo, a esta parte no polar de un fosfolípido no le va a quedar de otra que unirse o de interaccionar, de juntarse con la parte no polar de otro fosfolípido, ¿de acuerdo? Porque con las moléculas de agua pues no puede unirse, entonces se une con la otra parte no polar de otro fosfolípido, ¿de acuerdo? Y esta propiedad que tienen de ser anfipáticas, de tener una propiedad, una parte polar y otra parte no polar, es lo que condiciona que puedan formar bicapas lipídicas como la que tenemos aquí. Y por lo tanto nos generan una estructura como la que tenemos en esta otra imagen, donde las moléculas de agua van a estar en contacto con la parte hidrofílica de los fosfolípidos
pero en el centro, donde están las colas de los fosfolípidos, no va a haber moléculas de agua porque justamente se van a rechazar porque aquí solamente es una zona no polar, ¿de acuerdo? Y del otro lado tenemos otra vez cabezas de fosfolípidos y en contacto con los fosfolípidos moléculas de agua. Ahora, si recuerdan, mencionamos que los fosfolípidos tienen puede haber dos tipos de ácidos grasos, los saturados y los insaturados. ¿De acuerdo? Aquí tenemos sus estructuras. Un ácido graso se dice que es una molécula hidrocarbonada, es decir, que está formada por carbono y por hidrógeno. ¿Sí? Muy bien. Y nosotros sabemos que el carbono, bueno, puede formar 4 enlaces con diferentes moléculas. Normalmente este carbono pues tiene que utilizar 2 enlaces para unirse al carbono que está seguida de él. Ajá. Y le quedan 2 enlaces que puede unirse a otra molécula, en este caso al hidrógeno. Los ácidos grasos que son saturados se les llama así porque están saturados de hidrógenos, es decir, todos los enlaces que puede hacer el carbono están ocupados por un hidrógeno. Ajá. Por otro lado, en los insaturados, algunos carbonos generan doble enlaces con otros carbonos y eso hace que ya no puedan unirse todos sus enlaces con hidrógeno y por eso aquí faltaría un hidrógeno y aquí faltaría otro hidrógeno. Por eso se dice que es insaturada, porque no está completamente saturada de hidrógenos, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué es importante? Esto es importante porque este doble enlace me genera que haya un cambio de conformación tridimensional de esta molécula. Si se dan cuenta aquí, el ácido graso saturado es recto, pero por esta causa de la insaturación me genera un ángulo, la molécula. Y ahorita vamos a ver por qué es importante. Bien, y estos son dos fosfolípidos. Aquí tenemos un fosfolípido, otro fosfolípido, su cabeza, sus colas. Cuando estos fosfolípidos tienen ácidos grasos saturados, que son como rectos, hay un determinado espacio entre estos dos fosfolípidos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando hay un ácido graso insaturado? Pues justamente el hecho de que aquí haya un doble enlace y que me genere este cambio en la conformación del ácido graso hace que justamente esto que digamos que es como una patita empuje aún más al fosfolípido de al lado y por lo tanto me genera un mayor espacio entre los fosfolípidos. ¿De acuerdo? Esto es muy importante para entender el concepto de fluidez. La fluidez está determinada por la separación que hay entre las moléculas, en este caso entre los fosfolípidos. Mientras mayor sea el espacio entre los fosfolípidos, la membrana celular será más fluida. Y entre menor sea el espacio, la membrana celular será menos fluida. Ajá. ¿Y por qué es importante esto? Porque la fluidez también está relacionada con la permeabilidad. Si la membrana es más fluida, será más permeable porque hay más espacio entre las moléculas para que por aquí pasen las moléculas de un lado al otro de la membrana, ¿de acuerdo? Entonces por eso es importante. Ahora, otro histotip muy importante que tienen que recordar es que los ácidos grasos insaturados, debido a ese doble enlace y ese cambio en su conformación tridimensional, le dan más fluidez a la membrana, porque hace que haya más espacio entre los fosfolípidos. Un concepto muy importante. Y ahorita vamos a ver por qué es importante esto de la fluidez. Para ello vamos a ver este video. La fluidez es importante en las membranas plasmáticas porque les permite, ¿de acuerdo?, cambiar su forma, ¿de acuerdo? Como por ejemplo aquí, vean, esto es una membrana plasmática y debido a la fluidez, la membrana plasmática pudo hacer estas prolongaciones de membrana, aquí es membrana, y formar esas estructuras que están aquí. Y vean cómo la propiedad de la fluidez de la membrana me permite que cambie su forma, como aquí tenemos, y genere estas prolongaciones, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, es una propiedad muy importante de las membranas celulares, ¿vale? Su fluidez. Bueno. Bien, la bicapa lipídica, entonces, como ya dijimos, son dos capas de lípidos. ¿Qué lípidos? Pues los fosfolípidos, el colesterol y esfingolípidos pueden formar esta bicapa lipídica. Algo muy importante que tienen que recordar es que es asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber unos tipos de fosfolípidos en la monocapa externa, que es monocapa externa porque está en contacto con el espacio extracelular, y va a haber otros tipos de fosfolípidos en la monocapa interna que está en contacto con el citosol. ¿De acuerdo? En la monocapa externa vamos a tener a los fosfolípidos fosfatidilcolina y a un esfingolípido que es la esfingomielina. Pero también muy importante que recuerden los glucolípidos.
y las glucoproteínas siempre, pero siempre van a estar ubicadas en la monocapa externa, es decir, del lado del espacio extracelular, siempre. Nunca van a estar del lado del citosol. Muy importante que lo recuerden. Por otro lado, la monocapa interna va a tener a los fosfolípidos fosfatidiletanolamina, fosfatidilcerina e inositol fosfato, ¿de acuerdo? Por eso se dice que es asimétrica, porque de un lado tenemos unos tipos de fosfolípidos y de lípidos, y de otro lado, en la otra monocapa, tenemos otros tipos, ¿vale? Bien, con esto terminamos de hablar de fosfolípidos. Ahora vamos a mencionar el colesterol. El colesterol, al igual que los fosfolípidos, es una molécula anfipática, es decir, tendrá una parte hidrofílica, que en este caso es un grupo OH, que está representado aquí con este puntito rojo, y tendrá una parte hidrofóbica, o no polar, que en este caso está representada por estos anillos esteroideos que tienen forma hexagonal, y por el resto de su molécula, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, bueno, también es importante que sepan que el colesterol se encuentra localizado entre los fosfolípidos de la membrana de la bicapa lipídica, ¿de acuerdo? Su parte hidrofílica, que sería el grupo OH, va a estar en contacto con la parte hidrofílica de los fosfolípidos, con la cabeza, que recuerden que es el glicerol, el fosfato y la molécula nitrogenada. Y su parte hidrofóbica va a estar en contacto con los ácidos grasos, que son la parte hidrofóbica del fosfolípido, ¿vale? Ahora, ¿qué importancia tiene el colesterol? Al colesterol se le describe que tiene la función de ser un estabilizador de la membrana ante cambios de temperatura. Ahorita vamos a explicar por qué. Imaginen que yo tengo aquí regresando al esquemita que teníamos aquí, mi membrana, mi bicapa lipídica, ¿de acuerdo? Con una cierta separación entre los ácidos grasos. Cuando yo aumento de temperatura, las moléculas, en este caso los fosfolípidos, tienden a moverse más porque aumenta su energía cinética. Y por lo tanto, cuando se muevan más, van a tender a separarse, ¿de acuerdo? Entonces, cuando aumente la temperatura, los fosfolípidos tienden a separarse, ¿de acuerdo? Ahora, si yo siguiera aumentando la temperatura, se siguiera separando este fosfolípido, hasta tal grado que la membrana celular sería tan permeable que destruiría la célula, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros tenemos aquí a la molécula del colesterol entre estos fosfolípidos. Cuando aumente la temperatura y se empiecen a separar los fosfolípidos, el colesterol va a servir para mantenerlos a una distancia óptima. No va a dejar que se separen tanto, porque va a estar, digamos así, jalando a estos dos fosfolípidos para que no se separen. Ahora, ¿qué pasa al contrario? Cuando disminuye la temperatura, pues los fosfolípidos van a tender a acercarse, pero como entre ellos está aquí el colesterol, va a evitar también que se unan tanto para que sean un problema para mi membrana celular. Por eso es muy importante el colesterol dentro de las membranas celulares, porque me da esta estabilidad de membrana, ¿de acuerdo? Bien, ahora, los fosfolípidos, esos fosfolípidos que ya habíamos mencionado en la bicapa lipídica, van a presentar también diferentes tipos de movimientos. Uno de estos movimientos se le conoce como difusión lateral. ¿Qué quiere decir? Prácticamente que estos fosfolípidos van a moverse en la monocapa, en su monocapa, ¿de acuerdo? Recuerden que aquí tenemos una monocapa y aquí hay otra monocapa. Estos fosfolípidos se van a mover hacia los lados, de su misma monocapa. Hay otro movimiento que se conoce como el flip-flop, que ocurre muy raramente. Este movimiento es constante, el de la difusión lateral ocurre de manera constante. Se están moviendo los fosfolípidos. Sin embargo, el de flip-flop ocurre, digamos, una vez por semana o así, ¿de acuerdo? Y este consiste en que un fosfolípido de una monocapa va a pasar hacia la monocapa contraria. Es decir, digamos, este fosfolípido va a pasar para acá arriba y este otro va a pasar para aquí abajo. A esto se le conoce como flip-flop. Otro movimiento es el de rotación, en el que literalmente como la Tierra giran alrededor de su propio eje, y otro también es la flexión, que incluye un movimiento de sus ácidos grasos, ¿de acuerdo? Pero esto es muy importante, ¿de acuerdo? Entender justamente que los fosfolípidos se están moviendo. Vamos a ver un video para que quede más claro este movimiento de los fosfolípidos. Este video está bien. Fíjense cómo aquí tenemos el movimiento de difusión lateral en el que les decía que está pasando constantemente. Y vean este, que es el de flip-flop, donde un fosfolípido
Se va de una monocapa a otra, ¿de acuerdo? Bien, esto es muy importante porque tanto los lípidos como las proteínas, de la membrana plasmática están en constante movimiento, no son estructuras fijas, ¿de acuerdo? Esto, el hecho de que los fosfolípidos y las proteínas se muevan, es lo que describe un modelo que se conoce como el de mosaico fluido. El modelo de mosaico fluido dice que tanto los lípidos como las proteínas de la membrana plasmática tienen movimiento, ¿de acuerdo? Bueno, aquí por ejemplo estamos viendo otro video donde vamos a ver a la membrana plasmática de esta célula más de cerca. Si se dan cuenta, aquí tenemos a los fosfolípidos que forman la bicapa lipídica, ¿de acuerdo? Una propiedad o una función que tiene la membrana, si se dan cuenta, es la de darle una resistencia y mantener la estructura de la célula. Es decir, aunque yo aplique presión, como en el video aquí están haciendo presión con este artefacto, la membrana no se rompe y por lo tanto la célula mantiene su estructura. Esa es una función muy importante. Ahora, si se dan cuenta, los fosfolípidos pues están moviendo justamente y generan este modelo de mosaico fluido. Igual las proteínas van a moverse y se están moviendo constantemente en la membrana plasmática. Muy bien. Aquí viene otro concepto importante que son las balsas lipídicas. En ciertos puntos de la membrana vamos a tener que va a haber una mayor cantidad de esfingolípidos y de colesterol, ¿de acuerdo? Y esos puntos de la membrana donde hay una mayor cantidad de esfingolípidos y de colesterol se conocen como balsas lipídicas, ¿de acuerdo? Y normalmente también vamos a tener, recuerden que los esfingolípidos incluyen a los glucolípidos, entonces pues aquí podemos ver una gran cantidad de glucolípidos, aquí carbohidratos unidos a lípidos, y vamos a ver que tiene funciones importantes las balsas lipídicas. Una de ellas es la de reconocimiento celular y de mantener la estructura de la membrana. En estas partes de las balsas lipídicas, el grosor de la membrana aumenta. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Aquí hay unas preguntas de repaso. Si pueden contestar estas preguntas sin ningún problema, avancen en los siguientes videos. Si no, les recomiendo que vean el video cuantas veces sean necesarias. Hasta la próxima.